Pasamos a un tema mucho más serio. Hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, queremos hablar de esta enfermedad que sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, pero también queremos transmitirles y tener presente que llegar a tiempo salva vidas, y por eso está con nosotros el doctor Gastón Martinengo. Bienvenido, Gastón. Él es oncólogo y director también del Instituto de Cáncer del Grupo Oronio. Bienvenido. ¿Cómo va? Gracias por la invitación, chicos. No, por favor. No, por favor. Ahí está. ¿Qué muestran los datos actuales? Bueno, vos bien lo dijiste, una de las primeras causas de muerte por cáncer en el mundo. Y otra de las cosas que también es importante, que casi un 20% de los tumores de tórax, de cáncer, de pulmón, se diagnostican en forma tardía. O sea, tenés muchos pacientes que a la hora de presentar síntomas ya tiene un estadio avanzado. Perdón, pero ¿cuál sería un síntoma, por ejemplo, de...? Es muy relativo, porque no es que vos vas a tener una tosecita y ya vas a tener un cáncer de pulmón, no hay que generar eso, ¿no? Bien. Siempre la idea es vos tenés que tener factores de riesgo. Bien. Lo que siempre nosotros decimos, los factores de riesgo. De hecho, yo hago tórax. Solamente hago tórax, no veo otro tipo de tumores en adultos siempre, ¿no? Y lo que estamos buscando con la unidad de tórax del Grupo Oronio es hacer una detección temprana. O sea, no llegar con los síntomas. Porque muchas veces cuando vos tenés síntomas, los síntomas están relacionados con algo que se fue del pulmón a otro lado. Claro, es más difícil percibirlo en el pulmón. Sí, porque a veces empezás con un nodulito tan chiquito que es imperceptible a una radiografía de tórax. Entonces, te escucho. No, que digo, los factores de riesgo serían, por ejemplo, fumar. Chicos, si nosotros viene un paciente al consultorio y me pregunta cuál es el factor de riesgo más alto, es el cigarrillo, el tabaco. ¿Qué onda el cigarrillo hoy en día? Porque cuando Male, la productora, nos contaba que íbamos a tener esta nota, pensábamos que en un momento medio que los adolescentes dejaron de fumar tanto, ahora apareció el vapeo. El vapeo, sí. ¿Qué riesgos tiene? Si es igual que el cigarro. Mira, para que nosotros nos demos cuenta que el tabaco hacía daño, tuvo que pasar mucho tiempo. El vapeo es de hace unos pocos años, entonces es muy difícil que yo te diga, te va a hacer daño, pero claramente tiene una combustión, hay cosas que pueden llegar a hacer e inflamar, claro, lo que es el tejido pulmonar y generar lo que se llama la metaplasia o la deformación de la célula a una célula maligna. No está comprobado. Si vos me decís, Gastón, me afirmás acá que el vapor genera lo mismo que el cigarrillo, yo no te lo puedo decir. Pero claramente todo ese proceso inflamatorio a producto de toda la combustión que puede llegar a generar el vapeo, que no es lo mismo que el tabaco, pero muy similar. Sí. Entonces, si pensamos en eso, en ese recorrido, hasta hace unos años siempre se me venía a la cabeza Mad Men, donde estaban ahí en la agencia de publicidad, que se fumaban en el ascor, en los aviones. Bueno, chicos. No teníamos idea de las consecuencias del tabaco. A ver, la propaganda de Camel, ¿se acuerdan ustedes? Son más jóvenes, pero la propaganda de Camel, eras un ganador si fumabas. Claro, siempre se vendió esa narrativa. Era el rubio que andaba con musculoso y que andaba con los cosos, bien machirulo era, ¿no? Pero era fumar y terminaba el evento así, se sentaba a fumar a disfrutar. Sí, y bueno, y hablábamos de la relación de la sociedad con el cigarrillo, pero creo que sí se empezó a fumar un poco menos, pero te quería preguntar, por ejemplo, si también se dice mucho que el armado, que también mucha gente mutó a fumar armado en relación al de industrial, si eso hace alguna diferencia en términos médicos. Es tabaco, es combustión, obviamente que los que son más industriales pueden tener mucho más componentes dentro de esa combustión y el armado, si usás el filtro, bueno, pero digamos, en definitiva, es la combustión y el tabaco. ¿Y hay algún número, digamos, es lo mismo una persona que fuma un atado? Iba a preguntar lo mismo. ¿Ustedes quieren a alguien que nos respalde? ¿Qué quieren que les diga, chicos? A ver, No, sigo, ¿es lo mismo una persona que fuma, no sé, un atado semanal? A ver, no es lo mismo. ¿Tiene riesgo? ¿Tiene Sí. más riesgo que una persona que no fuma? Sí. Pero obviamente el que fuma 2 atados por día tiene muchísimo más riesgo que esa persona.
Pero el que fuma siempre tiene más riesgo que el que no fuma. En mayor o menor medida, sí es así. Bien. Y el tema fumador pasivo, Eso no está muy bien demostrado, pero bueno, también en un ambiente donde está viciado, obviamente que vos inhalás humo y bueno, ya ahí también. Pero no está tan demostrado eso del fumador pasivo, pero Mirá. sí que puede generarlo. cuéntenos ahí en el chat si han dejado de fumar, si fuman, que realmente es muy difícil. Es una droga, chicos. Claro, Es una droga, es muy adicción. adictiva. Mirá, yo tengo mi esposa fumaba y dejó de fumar y dice, yo soy una fumadora en pausa. Sí, claro. Sí. ¿Se entiende? Pero dejó de fumar por iniciativa propia y bueno, nada, lo celebro por No, y además los es re ovarios loco que tuvo cómo- para hacerlo, ¿no? Es re loco cómo te cambia la calidad de vida porque No, me lo dice al toque, me lo yo dijo. fumo un montón y tuve periodos en los que dejé de fumar. Siempre terminé reincidiendo, pero sentí el olor, el gusto de las cosas. O sea, como que el cigarrillo tenés un velo acá Sí. que te tapa todo. Y vale la pena, porque uno siempre dice, no sé, alguien, pienso en un familiar, mi tío fuma hace un montón de años, Sí. y a esta altura, ¿qué voy a dejar? ¿Está comprobado científicamente que se puede revertir el daño cuando de fumadores de muchos años? No, aparte no solamente estamos hablando del cáncer de pulmón, con el daño que genera el cigarrillo, sino lo que es lo que llamamos EPOC, que son las enfermedades pulmonares, como un enfisema, que, bueno, al fumar tanto se va destruyendo lo que son los alvéolos y genera lo que es el EPOC, el enfisema. Y después terminan con oxígeno, con una mochilita de oxígeno y demás. O sea, el daño está hecho, pero puede ser peor todavía. Ahí va. Ahí, perdón. Sí, dale. No, pensaba también en si dejas de fumar, el pulmón se recupera rápidamente. ¿Tiene algún tipo de no? No. No. No sé. El daño Malas es el noticias, daño, chicos. chicas. Claro, el daño es el está daño. hecho. El daño está hecho, pero puede ser peor. Y tengo Claro. entendido también que, por ejemplo, no sé si precisamente en el grupo Oronio, pero hay como acompañamientos o no sé cómo se dice, para dejar de fumar. Sí, hay grupos en los cuales. Mira, nosotros en el grupo Oroño está el doctor Pendino, que es un médico neumonólogo que hizo mucho de tabaquismo. Y bueno, nada, es siempre un consultor directo de mis pacientes Sí. para él. Pero también sé de otros grupos que están por fuera del grupo Oroño que también ayudan a esto, ¿no? Así que La MUNI hay también gente suele que te dar puede cursos gratuitos Sí, sí. para... Hay mucha gente que ayuda, chicos. El tema es tener la voluntad. Sí. Tener la voluntad, porque si pedís ayuda. Si la pedís, porque querés. Sí, también está bueno esto de que la información llegue no a través de la alarma o del... porque si no es como generando miedo, por ahí no se genera esa conciencia para decir, bueno, me pongo las pilas y realmente dejo este hábito que no termina siendo bueno para mí. Y en ese sentido hay un montón de comentarios en el chat que nos están relatando. Sí, Gori, por ejemplo, nos pregunta si se sabe si esto tiene que ver, la evolución de esto tiene que ver con la prohibición en lugares cerrados, cómo impactó eso. No, eso es buenísimo. Eso buenísimo, fue muy bueno. chicos. Antes estaba comiendo y Hoy sí, por no Dios. te privabas de un cigarrillo. O en el colectivo. Ahora en el colectivo, en En los los aviones, aviones. chicos, en Eso los me aviones parece viajaba re loco. gente Bueno, un médico, mientras te atendía, te fumaba un médico en la cara. totalmente. También acá nos dicen, el 1 de enero dejé de fumar y lo agarré los últimos 3 meses. Dejé nuevamente y es difícil dejarlo. Hay muchos altibajos también. Totalmente, Tampoco se sí, deja la sí. noche a la Vamos, mañana. dale, vos podés, sí. Sí, pero es voluntad, chicos, ¿eh? Sí, acá tenemos a alguien que dice, dejé de fumar el 1 de enero del 2025, terminé la noche y tiré el atado. Estoy por cumplir un año, así que ahí nuestra, Vamos, lo felicitamos nuestras porque felicitaciones. Sí. genio. Ya sé que es difícil también como decir o nombrar algún tipo de sintomatología, pero ¿qué es lo recomendable? Ir directamente, por ejemplo, si alguien en tu familia tuvo cáncer de pulmón, porque tengo entendido que hay un porcentaje también de que sea hereditario. Sí, yo creo que lo más importante es tener la consulta de los controles con el clínico. Es importante tener un clínico de cabecera que te lleve, Y sí, claro que si vos sos un fumador de un atado por día, 2 atados por día,
empezás con tos productiva y demás, andá a consultar al clínico, andá y que te haga una placa, que te haga un control y demás. Y más si tenés una enfermedad obstructiva, o sea, nosotros hay personas de más de 60 años con 2 atados por día de cigarrillo y con alguna enfermedad pulmonar, a esos los mandamos a hacer una tomografía de baja intensidad de dosis, que es sin contraste, poco invasiva. Eso iba a preguntar. Y también. buscamos ahí el nodulito ese que, si no lo agarras ahora, cuando lo agarres tarde, es complicado. Para salir un poco del cigarrillo, si bien entiendo que es la principal causa, también puede influir en el cáncer de pulmón estar expuesto a, pienso... gente que labura por ahí inhalando sustancias químicas. El asbesto, que ahora es muy poco, pero el asbesto sí hemos visto pacientes que antes trabajaban en lugares donde había asbesto y... ¿Qué es asbesto? Y es como, viene de la... Ay, ¿cómo explicarlo? Pues ya hay poco de eso, ya no existe En el más. subte, ¿te acordás que había Sí. asbesto? O había, ¿sabés qué eran los...? Pero es como una... Son como un grupo de minerales fibrosos de origen natural y que tienen como resistencia al calor, se utilizaban en la construcción. En la construcción, en los que ponían, viste, para que no me sale la parte constructiva, pero porque separan el frío del calor, entonces... Sí, como sí. aislantes, perdón. Aislantes. Ahí Como está, aislantes. perfecto. Pero otro tipo de más allá de que el asbesto ya no se usa, ¿hay otras profesiones o oficios que estén por ahí más en riesgo y que tengan que ir a chequearse? Y a ver, se habla mucho de los plaguicidas, de todas esas cosas, que no hay nada, no hay ningún trial o ningún artículo que vos leas y que te dice eso, pero bueno, pacientes de los alrededores tenemos muchos. Y cuando decimos que hablamos al principio de que el cáncer de pulmón es como el principal, digamos, caso que aparece, ¿esto tiene que ver porque es más mortífero, porque se propaga más rápido, porque hay más casos por el cigarrillo? ¿Qué es lo que lo convierte? Por la detección que no es temprana. Por eso es el más Porque difícil. no es fácil detectar un nódulo pulmonar solitario. No es fácil si... A ver, ¿cuándo te haces un estudio? ¿Cuándo te haces una tomografía de baja intensidad? Bueno, nada, es muy difícil. Si vos no tenés síntomas, es muy difícil. Es muy difícil hacer el diagnóstico temprano. Por eso en esos pacientes donde vos tenés factores de riesgo, es ahí donde hacés hincapié. Y el control es clave siempre. Sí, siempre. ¿Y cómo se sigue? Porque hace años que entiendo, veo que la medicina, ¿no?, intenta militar y pedir por la gente vaya a hacerse estudios. ¿Qué herramientas, qué estrategia han ido encontrando? Digo, ir ustedes más al paciente, que el paciente se acerque al sanatorio. ¿Cuál es la idea? Sí, la detección está dada en buscar a esos pacientes, ir a buscar a esos pacientes que tienen factores de riesgo. Ir a los kioscos y ver el que se compra un atado de pucho. Mirá, nosotros decimos, Una guardia activa fuera de los kioscos. Antes de la pandemia, nosotros hicimos junto con el LALSEC, la unidad de tumores de tórax, y esto se lo puso al hombro el doctor Pendino, y lo hicimos este año también. Fuimos a ahí San Martín y Córdoba, y entonces estaban ahí, se decía gratis, una tomografía de baja intensidad de dosis, que era, y había algunos criterios para hacérselo. Obviamente todos querían hacérselo porque querían tener una detección temprana de algo. Obvio, claro, sí. Y se hicieron como 400 tomografías en pacientes que tengan o no tengan obra social o prepaga. Qué bueno se eso. los podían hacer. Entonces ahí es, viste, hacer campañas, trabajar. Sí. Bueno, ayer yo fui que en la calle recreativa nos veían los lunares y éramos un montón. Viste, eso es... ¿Te los chequeaste? Sí. Bien. Fue raro quedarse en calzoncillos en la peatonal. No, nada, mentira, pero era muy bueno. Había mucha gente que aprovecha ese tipo de prácticas para hacer lo que deberíamos hacer pidiendo un turno. Chicos, el cáncer de mama, el cáncer de cervix, el cáncer de próstata, todos tienen screening, todos tienen cosas para prevenir. Entonces, detección temprana. Entonces, la idea es ir por ese lado. La detección temprana. Acá pregunta Ale en el chat, dice una pregunta para el doc. ¿Qué se puede hacer ante la abstinencia de cigarrillo? Qué difícil pregunta. ¿Viste? No, mirá, yo no soy el especialista en esto. Para dejar de fumar, uno, la verdad que se estudia y se trabaja y tiene que tener experiencia, pero entiendo que la ayuda, más allá de lo que es dejar de fumar, la contención de los amigos y demás, es terapia.
terapia. Y sí, ir porque hay que tener herramientas para la hora de total, tener ese claro. momento, tratar de ver cómo lo podés solucionar. Y está bueno esto que decís del especialista, saber que existen especialistas, claro. médicos formados. Tal cual, médicos formados para esto, para ayudarte a dejar de fumar. Claro, uno por ahí a veces desconoce que hay estas especialidades que nos pueden acompañar y hacer ese tramo Sí, en lo más llevadero posible. Y Son que- equipos, son equipos, no y es pe- uno solo. Pero digo, aparte, mucha gente que fuma creo que lo asocia con, bueno, un antídoto ante la ansiedad y estamos viviendo una época de mucha ansiedad. Chicos, Entonces, sí, digamos... sí, tal cual, tal cual. El típico que está nervioso y necesita un cigarrillo para bajar la ansiedad y para estar más tranquilo. Sí. O sea Y- que es terrible. ¿Y por qué creerías vos a lo mejor de que la gente tiene tanta resistencia a acercarse a hacer estudios? ¿Es por miedo a que me va a salir algo? ¿Es porque vivimos en el día a día corriendo y no le damos tiempo a lo importante? Primero, desconocimiento. La gente desconoce que existe una tomografía que es de baja intensidad de dosis, que no te pone en contraste, que entras en 5 minutos y es lo mismo que te haces una placa de tórax. Es desconocimiento. Falta comunicación. De todas formas, ya, esto que nosotros estamos tratando de implementar, que es el screening o lo que es la detección temprana, en los congresos recién se empezó a hablar hace 2 o 3 años. Y habló de los congresos internacionales, no estoy hablando de un congreso en Rosario. Sí, primero tiene que cambiar el paradigma médico Sí. para después poder lograr llegar a la gente. Y está bueno estas instancias de abrir la mesa y de poder conversar y llegar a quienes están del otro lado con la información. La Totalmente, divulgación totalmente. es súper importante. Súper. Y para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría darle a la gente para que le quede? Bueno, primero que la palabra cáncer no tiene que ser tabú. Porque bueno, estamos hablando de detección temprana, de cáncer de pulmón, pero mucha gente ya se siente muy desalentada con la palabra cáncer. Hoy hay tratamientos que son muy buenos. No hablo de cura, chicos, ¿eh? La cura no existe todavía. Ahora, si hacemos una detección temprana, sí podemos hablar de cura. Sí. ¿Ah? Pero no, que no sea tabú la palabra cáncer. Y que cuando te digan vas al oncólogo no sea como que te pegue, como siempre digo yo, que te pegue una piña un boxeador de esto como Tyson, que era un Sí. que te noqueaba. Bueno, nada. Venir y afrontar la situación porque hay muchas cosas para hacer, trabajos multidisciplinarios, o sea, no trabaja solamente el oncólogo, nosotros tenemos psicólogos, paliativistas, neumonólogos, cirujanos, que trabajan todos en conjunto y hacen a que al paciente le vaya mucho mejor. Genial. Muchísimas gracias, doctor, por venir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. El No mensaje, pienso tocar un pucho en lo que resta del día. el mensaje parece ser claro, llegar a tiempo salva vidas. Estuvimos hablando con el doctor Gastón Martinengo, él es oncólogo y director del Instituto de Cáncer del Grupo Oroño, por el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Continuamos entonces con Carlito y Monumento. Ahora el momento de las noticias. Seguimos en el mood